Y yo le aprecio mucho al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que haya aceptado venir a esta mesa, a este estudio. Ha terminado la cuarta ronda, se cita para la quinta ronda de negociaciones o renegociaciones del TLC el día 17 de noviembre. Ildefonso, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, por la invitación. Y pues aquí estamos prácticamente pues a una semana y cachito de haber concluido el último proceso que fue en Washington, y con la noticia de que uno de los acuerdos que fueron leídos en el comunicado conjunto por parte del representante comercial norteamericano es que hemos empezado a programar ya calendario para el primer trimestre. A ver, este es un punto muy interesante. A mí lo que me preocupaba, y te lo dije en su momento, era el plazo fatal, ¿no? Diciembre. Pues es lo peor que hay para una negociación, es un plazo fatal, ¿no? Sin duda, y siempre tratábamos de definirlo como un plazo conveniente, pero no claramente en un corte súbito. Lo que veíamos es que pues, podían alinear los incentivos de tenerlo. Pero estamos 2 meses después de haber iniciado este proceso, hacia finales de octubre, como nos encontrábamos, y yo creo que hubo una serie de decisiones al interior de mis colegas en Washington, donde ya están muy ocupados con la agenda fiscal, que es una prioridad del presidente, y eso de alguna manera pues implicaba no tener demasiadas cosas abiertas a la hora de ir al Congreso. Yo creo que eso fue un incentivo para decir, bueno, vamos dándonos el tiempo para poder seguir intentando encontrar una solución a esta negociación. O sea, la propuesta fue de el representante de Estados Unidos. Sí, fue puesta así como diciendo, es que ya han declarado muy seguido funcionarios mexicanos y canadienses que pues muy probablemente esto se vaya a principios del año. Entonces, como ya han declarado eso, pues les vamos a proponer que calendaricemos el primer trimestre. Yo creo que fue más bien aprovecharse de un hilito por ahí para hacer un planteamiento que les interesaba a ellos. Y yo creo que el tiempo ha sido un factor estratégico para esta negociación. Ya vamos a cumplir el 8 de noviembre un año de la elección de Estados Unidos, y seguimos aquí intentando encontrar una solución. Ahora dime, yo le veo un impacto para las campañas en México, incluso para el candidato que va a ser, por ejemplo, del PRI. Fíjate, Joaquín, que uno de los primeros cuestionamientos, al regresar, en algunos de los años que tuve por parte de medios, era, pues no decían ustedes que no se podía mezclar con la elección. La verdad es que yo personalmente nunca lo afirmé así, y yo creo, pensándolo claramente, que no debemos de tenerle miedo a que este proceso sea parte del debate de los que pretenden dirigir a este país. Estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿por qué? Pues porque los obliga a definir una posición y que no se queden así flotando en una tablita sin decir exactamente cómo les gustaría ver esta solución. Es muy difícil decir, a ver, ustedes ya no negocien, yo voy a negociar. A ver, pero dinos cómo, dinos bajo qué premisa, qué estrategia. Tenemos claro qué está en juego y cómo serían las posibilidades de resolverlo. Yo creo que eso sería un debate muy enriquecedor. Sí, además López Obrador ha declarado, Andrés Manuel López Obrador declaró que no, que había dicho que se detuvieran las negociaciones y que empezaran después del 1 de julio, cuando hubiera un presidente ganador. El problema con eso, Joaquín, es que pues si fuera exclusivamente una decisión de la parte mexicana sería muy sencilla, pero tú sabes que uno de los elementos que juega de aquel lado es que la notificación de salida puede ser hecha por cualquiera de los 3 líderes. Entonces, pues pensar que nosotros podemos decir, no, esta negociación se para y la reiniciamos, pues parecería que no hay nada que decir por parte de Canadá o de Washington. Entonces no es tan fácil como hacer ese tipo de acciones, y sobre todo el impacto de la incertidumbre de tomar esas decisiones. El impacto de la incertidumbre es que en este momento el dólar interbancario ya está en 19.21, viniendo desde 17.40. Sí, sin duda. El día, justo yo estaba observando el comportamiento de los... Sabemos que, y lo hemos dicho siempre, en esta negociación sus altibajos van a tener impactos. Creo que los actores han aprendido a asimilar un poco que esto no son definiciones completas o totales, y lo observamos cuando recién iniciamos. ¿Te acuerdas? Se nos fue el dólar a 22 porque los tweets pusieron muy nerviosos a los mercados, y luego ya como la conducción de esto ayudó a que bajara drásticamente, y otra vez la negociación misma pues presenta, cuando anunciamos ese día que se programaba para el primer trimestre, hubo un mejoramiento del tipo de cambio ese día, y ahora pues, está reflejando otras circunstancias, ¿no? Ahora dime, porque yo veo 2 pistas. Uno, lo que están negociando a puerta cerrada, y otro, lo que declara, por ejemplo, Trump. Yo veo que son 2 mundos diferentes. Mira, si leemos con detalle sus declaraciones... O lo que tuitea. Exacto. Últimamente ha tuitado mucho más sobre la reforma fiscal, está ahorita muy entretenido en eso. Entonces no hay que distraerlo.
A propósito, usé la palabra entretenido. Pero el asunto aquí es que sus declaraciones han reconocido que estamos intentando una negociación. Claro, siempre remata diciendo, si no es en beneficio de Estados Unidos, no habrá. Pues eso lo podemos decir los tres países. Si no es en beneficio de México, pues tampoco habrá. Entonces, claramente, pero sí ha habido, la vez que estuvo con Trudeau en Washington, dijo una pregunta medio tendenciosa. Él la tomó y la enderezó y dijo, a ver, hay posibilidades de que no haya acuerdo con uno o con el otro. Y siempre existe la posibilidad que con el que sí podamos hacer un bilateral, sin hablar que fuera México o Canadá. Y remata diciendo, sin embargo, hay posibilidades de soluciones creativas que pueden trabajar. Y eso no lo había dicho antes. Entonces, o sea, en el matiz de algunas cosas, como que su equipo le está transmitiendo, a ver, denos chance de ver si podemos encontrar una solución. Y va a depender mucho de cómo podemos lograr los equilibrios, porque no es cualquier solución. O sea, México no puede tomar cualquier solución. Es decir, seguimos en lo mismo. Si no es un tratado que beneficie a México, no habrá tratado. Sin duda. Y lo más importante, Joaquín, es que tenemos que ser muy pragmáticos. O sea, no podemos distraernos en enredarnos con algunas de las propuestas que no tienen sentido. Por ejemplo, los de protección a la inversión, el capítulo famoso 11 que te da derecho de disputas inversionistas-Estado. Ellos quieren alejarse de ese sistema para darle más poder al sector público y menos a los inversionistas, pero lo ponen una cláusula de opción, que nosotros sí podemos quedarnos en el sistema tradicional que nos ha resultado muy efectivo, pero lo quieren meter la pluma, decir, no, pero tú no les puedes dar estas garantías, porque luego te vuelves muy atractivo. Bueno, pues, si va a ser una opcional para mí, pues yo la voy a escribir como yo la quiera para dar esas garantías. Estoy hablando con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. A ver, Ildefonso, ¿qué es lo que está atorado en este momento? Mira, lo más... Yo sé que es la negociación, en la negociación todo se atora, ¿sí? Pero hay que reconocer que el reto más importante es que partimos de una visión estructural distinta, que es lo que le da un altísimo grado de complejidad. A ver, dime, explícanos esto. Concretamente el presidente Trump cree que los déficits comerciales son negativos para una economía. Y eso está demostrado, que el déficit comercial no es más que un resultante de tu política de expansión fiscal o monetaria, o sea, de política de más gasto. Entonces, el dólar es una moneda fuerte porque es una reserva de seguridad para los inversionistas. Y entonces el dólar siempre se mantiene sobreapreciado. ¿Y eso qué quiere decir? Que a los norteamericanos les resulta más barato comprar bienes externos. Claro, que exportarlos. Exactamente. Entonces, eso te crea un déficit estructural. Y no se resuelve con acciones restrictivas comerciales. Eso es muy nefasto porque te distorsiona las decisiones de los agentes económicos, de los empresarios, de los que producen bienes. Entonces, partes de una diferencia estructural que intentar aproximarla, tienes que decir, ok, no los voy a convencer porque tienen esa visión y punto, pero sí puedo llegar a un punto donde digo, a ver, podemos encontrar esquemas donde ustedes vendan más en la región, se rebalancea el comercio. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué quieres decir esto cuando mencionaste que se podía rebalancear? Quiere decir que se les compre más en América del Norte, siempre y cuando estemos en líneas productivas que hoy traemos de otras regiones y que ellos tengan la capacidad de ser competitivos en las mismas. Estamos hablando de que, por ejemplo, el auto hoy del siglo XXI es muy diferente al auto con el cual negociamos la integración en NAFTA, ¿te acuerdas? Bueno. Hace 22 años. Hoy todo es electrónico, una terminal de computadoras en el cerebro del automóvil. Bueno, intentemos claramente tratar de traer mayores capacidades y que ellos, hoy en día, Joaquín, la tendencia es hacia la robotización. Y cuando hablas de un factor capital intensivo, ellos naturalmente se van a favorecer. Es más fácil tener una máquina, y existe, me la platicaban las gentes del que producen frenos, por $2.50 la hora puedes tener hoy una máquina que sustituye a un trabajador. Imagínate, puedes sustituir a un trabajador mexicano, imagínate lo que no era en Estados Unidos. Y entonces, esos cambios no entienden que estamos hablando de un mundo totalmente distinto. Totalmente distinto, por ejemplo, nada más en todo lo que es telecomunicaciones. Sin duda. Y ese es un capítulo que nosotros estamos tratando de reflejar muy bien. Que es nuevo, que no estaba. Y que sí es muy importante. Y sobre todo amarra de manera importante la reforma en telecomunicaciones. Ahora ahí la tentación de parte de ellos es decir, pero vamos a ponerle un anexo. A ver, si no podemos hacer trajes a la medida para empresas específicas. Nosotros somos los primeros interesados en fortalecer los intereses de los inversionistas en México, pero de manera adecuada, de manera seria, de manera integral, y no hacer un traje a la medida para una empresa. El tema del petróleo no estaba en el la energía no estaba. Y lo más importante es que hoy, ya ves que una de las modernidades
que iniciamos en TPP y que ahora estamos trayendo TLC, es el control de las empresas que son propiedad del Estado. Y lo hicimos mucho pensando en las empresas asiáticas para evitar competencia desleal con empresas textileras o de calzado en esta región de América. Pero al traer ese capítulo, ahora le metieron otro apretón, que es decir, empresas privadas que hagan asociaciones con empresas del Estado también serán sujetas a estas disciplinas. Digo, a ver, estamos en América del Norte, aquí no tenemos empresas del Estado textileras o zapateras, son inversiones en el sector energía. Y si tú le pones esa restricción, vas a afectar a tus propias empresas, a las que han invertido en la reforma energética, porque les pones incertidumbre. Creo que lo que está pasando con la posición de Estados Unidos es que, insisto, por un lado van la cuenta de Twitter de Trump y por el otro lado las negociaciones y por otro lado diferentes los intereses empresariales de los estadounidenses, ¿sí? Así es. Pero que ese es un factor importante que contribuye a favor nuestro en este proceso. Esa fue una idea, como te dije en su momento, haber creado el lado de junta, el cuarto de al lado, o el cuarto de junto, con empresas globales, que no existió en el 93, ¿eh? Pues es una asociación estratégica que hace el sector privado mexicano con sus socios y los inversionistas que existen en Estados Unidos. Ahora, entonces, te decía, déjame retomar lo del principio. Esto va a tener un impacto, a ver cómo te lo planteo para que me contestes. Sí. ¿Esto puede tener alguna consecuencia en la elección del candidato periodista a la presidencia de la República? Mira, yo creo, Joaquín, que lo más importante para el equipo al que le ha dado la responsabilidad del presidente de llevar esta relación bilateral es que no tengamos ninguna crisis o muerte súbita en este proceso, que no cree una situación totalmente de repente inesperada, porque el presidente en su momento de conducción y en este caso el partido que es el que finalmente toma las decisiones, pues tiene que tener un ambiente de calma, sin ningún tipo de alteración relevante, para que pueda ser un proceso saludable, el proceso de selección del candidato. Y ahí pues tener una crisis en medio de esto pues no ayuda para la sanidad, para la salud de este proceso. No ayuda para la salud del proceso. El periodista Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, pero sí puede beneficiar o no a algunos de los precandidatos. Yo creo que yo sé que no estás negociando para eso, ¿sí? Pero yo los conozco a los que han ido a pasarelas por invitación del partido. Y todos incluso lo han dicho en sus discursos, siempre nos mandan un mensaje de respaldo, de solidaridad y sobre todo de decir, todos están pendientes de que esto salga muy bien para México. Entonces, el interés de ellos, y te lo digo porque todos son buenos amigos y son gente muy responsable, no están pensando en ellos, están pensando en el país. No, pero lo que estaba pensando era yo, ¿sí? Como una pregunta. Y dime una cosa, ¿sigue en pie la decisión del presidente de que en el TLC se negocian todos los aspectos bilaterales o ninguno? Yo creo que ese fue el mandato de enero y no ha variado, que esta negociación y esta relación es integral y tiene que seguirse viendo de manera integral, que tiene que tener balances en todos sus ¿Incluida la migración, el tema migratorio? Sin duda, yo creo que esa es una responsabilidad donde los equilibrios los lleva la Cancillería. Cada dependencia somos responsables de nuestros temas, pero creo que ese balance sin duda es el que es el responsable la Cancillería mexicana. O sea, o se resuelven todos los temas de la agenda bilateral o no se resuelve ninguno. Todos tendrán su aterrizaje ya propio de acuerdo a los intereses de México. Lo hemos platicado, no quiere decir que si de repente no hay TLC no va a haber comercio, lo sabemos que es un área muy específica la que se vería afectada y tenemos que tener un plan para ello, pero lo mismo en términos de nuestras acciones en materia de seguridad, pues hay cosas que son por nuestro propio interés que tenemos que seguir platicando, ¿no? En términos de la seguridad territorial mexicana y que se comparten información sobre combate al crimen organizado y esos temas, ¿no? O sea, ¿México no se va a levantar de la mesa de negociaciones? No, Joaquín, y lo hemos demostrado, por más difíciles que sean las propuestas, nosotros seguiremos aquí haciendo nuestros planteamientos y veremos claramente cuál es la voluntad y la flexibilidad de nuestros contrapartes en la mesa para acercarnos a nuestra Bien, por último, Ildefonso Guajardo, el que se haya prolongado, se haya ampliado el espacio, el tiempo hasta febrero, hasta el primer trimestre, tampoco establece un plazo fatal, puede seguir en el segundo semestre.
de alguna manera, otra vez, vuelven a alinearse incentivos para tratar de resolverlo. Sobre todo porque ya empezamos a emparejar también la elección intermedia en Estados Unidos, que es en noviembre. Y entonces, pues claramente un presidente tan enfocado en sus mensajes electorales, pues va a estar empezando a rendirle cuentas a quien les prometió o renegoció bien o lo termino. Entonces, ese tema no desaparece y claramente impone una dinámica para ver si podemos concluir en un tiempo adecuado. No hay garantías, como no las hubo para el cierre de diciembre. Bien, entonces nos veremos, Ildefonso, después de la ronda que empieza el día 17. Así es, aquí en la Ciudad de México. El próximo día 17. Sí. Así es. Gracias, Ildefonso. Gracias, Joaquín. Muchas gracias por venir, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.